recuerde lo que hizo Moisés. Le voy a leer varios textos de la palabra del Señor para que veamos lo que es interceder. Salmo 106, 23 dice: Dios amenazó con destruirlos, pero no lo hizo por Moisés, su escogido, que se puso ante él en la brecha e impidió que su ira los destruyera. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Éxodo 32, versículo 10 al 14. Tú no te metas, le dijo Dios a Moisés, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Aquí el problema es que Dios le dijo a Moisés que no se metiera, pero realmente Moisés hizo todo lo contrario y se metió, y el pueblo de Dios fue bendecido. El problema es que muchas veces nosotros no nos queremos meter y por eso Dios tiene que tocar al pueblo. Escuche qué cosa tan diferente. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Escuche esto, ¿a qué nivel llegaba la intercesión de Moisés? Éxodo 32, del versículo 31 al 35. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva este pueblo al lugar del que yo te dije. Delante de ti irá mi ángel y llegará el día en que deba castigarlos por su pecado y entonces los castigaré. Números capítulo 14, versículo 11 y 12. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y más fuerte. Le aconsejo que lea todos estos textos, amado hermano, para que disfrute lo que es la intercesión, todo lo que hacía Moisés a favor del pueblo. Deuteronomio capítulo 9, versículo del 14 al 20. Yo nada más solamente voy a leer el 14, el 18 y el 20. Déjame que lo destruya y borraré hasta el recuerdo de su nombre, o sea, de Israel. En cambio haré de ti una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. Nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches. Y no comí pan ni bebí agua. Lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando así su ira. Tuve verdaderamente miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué le parece a usted? El intercesor no es al que Dios le dice: voy a destruir a Pánfilo. Pues sí, Señor, pues ya ¿qué puedo hacer yo? Ese no es un intercesor. El intercesor, valga la repetición, intercede para que Dios no lo destruya. Ese es un intercesor. Tenemos un caso peculiar. A mí me llama mucho la atención. Abraham intercediendo por Sodoma. Ni siquiera por el pueblo de Israel, siendo el padre de la fe, no intercedió por el pueblo de Israel. Intercedió por una nación pagana. Ustedes ya conocen Sodoma y Gomorra, conocen ustedes la historia. Abraham intercediendo, tratando de evitar que Dios castigara a Sodoma y a Gomorra. Muchos piensan, bueno, pues es que ahí estaba Lot y sus hijas, bueno, pues ¿qué más le quedaba a Abraham? Sí, pero la Biblia no dice eso.
La Biblia dice que Abraham intercedió por ellos, por alguien que a lo mejor ni eran de su familia, ni de su tribu, de su nación, no eran de su familia. Abraham estuvo dispuesto a meter las manos por ellos. El intercesor, le repito, no es aquel que Dios anuncia un juicio y deja que el juicio caiga sobre el pueblo o sobre los individuos. El intercesor es aquel que cuando Dios anuncia un juicio, él se mete en ese boquete. Padre, perdona el pecado, Señor. Por favor, no lo castigues, Padre. Perdónalo, Señor. Y levanta vallado entre Dios y esa persona, entre Dios y ese pueblo, entre Dios y esa comunidad. Y le dice: Padre, todo lo que quieras con este pueblo, conmigo. Eso fue lo que hizo Moisés. Padre, Señor Jehová, todo lo que quieras con el pueblo de Israel, arréglalo conmigo. Eso es interceder. Después de que la persona quizás ha sido reprendida o retribuida por su pecado, entra la satisfacción pecaminosa de los demás hijos de Dios. Ay, hermanito, ya ves, hermano, mira, hermanita, si tan solamente, si no hubieras hecho, si no hubieras dicho, si no hubieras sido. Eso no es interceder. En la Biblia tenemos ejemplos de muchos intercesores. Ya le di uno: Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 18. Tenemos al mismo Moisés, escuche, una cita en el libro de los Salmos. Salmo 99, versículos 6 y 7. Tenemos al profeta Samuel, todo el capítulo 12 de su primer libro. Abraham, Moisés, Samuel. Tenemos a Esdras, en Esdras capítulo 9, Nehemías capítulo 9, Jeremías capítulo 11, versículo 14, Daniel capítulo 9 y Ezequiel capítulo 14, versículo 14 al 20. Escuche. Todos estos varones de Dios intercedieron por el pueblo de Israel, para evitar el juicio, para evitar el castigo, para evitar el desastre nacional, el exterminio del pueblo judío, incluyendo a otras personas. Escuche bien, ellos practicaron lo que en intercesión se llama el pecado identificativo. ¿Qué es el pecado identificativo? Pecados que ellos no cometieron personalmente, pero que los mencionaban en su oración y en su intercesión como si ellos los hubieran cometido, sintiendo el dolor por el pecado, sintiendo el dolor por la tragedia, por el desastre. Y ellos decían: hemos pecado, Señor. Aunque quizás ellos no lo hicieron, pero tomaron el pecado de la nación, tomaron el pecado de la iglesia, el pecado de la nación, el pecado de la familia, y se identificaron con esos pecados e iban delante del Altísimo a pedir misericordia. Padre, hemos pecado, mis padres han pecado, Señor, la iglesia ha pecado, Señor, México ha pecado. Intercedían sin juicio, con una sana conciencia, con intenciones limpias para la gloria de Dios. Esto puedes leerlo, léelo por favor, en el nombre del Señor, todas estas citas que te acabo de mencionar. Ellos tomaron ese pecado identificativo y clamaron al Altísimo. Esto fue lo que hizo también el Señor Jesucristo. La Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, tomando el lugar de nuestra maldición y castigo por nuestros pecados. Ahora entendemos por qué nuestro Señor Jesucristo dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Porque Isaías el profeta dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es como es que el Señor se identificó con los pecadores del mundo.
tomó sus pecados sobre su cuerpo, experimentó el estado, el vacío espiritual de la humanidad sin Dios. Es algo tremendo. Voy a darte otros textos que yo espero en el nombre del Señor que por favor tú leas para que Dios bendiga tu vida. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, ahí tenemos a Samuel intercediendo. Samuel fue profeta, fue un rey y también fue un sacerdote. Tenemos en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19, tenemos mencionados a Moisés y a Samuel como los grandes intercesores del pueblo de Israel. En Ezequiel capítulo 14 y versículo 14 tenemos mencionados ahí a Noé, a Daniel y a Job. ¿Por qué a Noé? Porque la Biblia dice que Dios le dijo a Noé: a ti te he visto justo en esta generación. Y Pedro dice que Noé fue un pregonero de justicia. ¿Por qué tenemos mencionado a Daniel? Porque Daniel, por su santidad, por su consagración a Dios y por su rectitud, se apartó del mundo. ¿Por qué tenemos mencionado a Job? Porque la Biblia dice que Dios dijo de Job que era un varón perfecto, o sea, maduro, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí tenemos, lee por favor, amado hermano, te invito a que hagas estas lecturas en tu casa, para que tú en el nombre del Señor tomes estas verdades en oración y intercesión y hagas una sana intercesión por México, por la iglesia, por tu familia, por los perdidos, por todos aquellos que no conocen a Jesucristo. Purifica tus intenciones en el nombre del Señor. Escucha esto, amado hermano, necesitamos interceder por México y por todos los países, que Dios salve a las naciones del mundo. Pero no solamente de palabra, necesitamos levantar vallado, que los golpes nos lleguen a nosotros. ¿Quién está dispuesto a ser golpeado para que Dios bendiga a otras personas? Necesitamos ponernos en la brecha y jalar a los hombres para que esa ruptura no se haga mayor y más grave en su relación con Dios. Terminamos diciendo lo que dice Romanos, mencionando lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 16. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Eso lo dijo el apóstol Pablo. En el día en el que Dios juzgará las intenciones de los hombres, los secretos de los hombres. Si has orado mal, ve, humíllate delante del Todopoderoso. Si has intercedido mal, ve y humíllate delante del Señor y pídele misericordia antes que para otros, para ti mismo, porque quizás has estado orando mal e intercediendo mal por la iglesia del Señor Jesucristo. Espero en el nombre del Señor que este mensaje sea de bendición y edificación para nuestra vida, porque así es la palabra del Señor. Y si el Señor nos permite, la próxima semana, si nuestro Señor Jesucristo no viene en esta semana, aquí nos estaremos viendo con su ayuda y con su bendición en su programa Llamados a Gobernar, agradeciéndole a nuestro Padre Celestial por esta bendición de exponer su santa palabra, y también agradeciéndole a nuestros pastores y nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado, porque nos brindan esta oportunidad y esta bendición de poner las Sagradas Escrituras delante de todos ustedes para la gloria de Dios el Padre. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, a todo el pueblo de Dios. Libertad para las naciones mundial. Que la bendición y la gracia del Señor Jesucristo les acompañe durante toda esta semana y siempre. Que el Señor les bendiga a todos.